A esta hora saludamos con el doctor Mauro Andino. Él es analista político. Con él vamos a hablar de perspectivas de los primeros días de gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un saludo cordial para usted y por supuesto para todos quienes nos observan y nos sintonizan a esta hora de la mañana. A las órdenes. Gracias por aceptar este diálogo. A ver, doctor Andino, ya ahorita sí ya el presidente Guillermo Lasso está montado en el caballo, como decían en mi pueblo. Y ya una vez montado en el caballo, pues ya tienes que comenzar a llevar adelante este caballo y esperemos que lo lleve de la mejor manera. La situación económica del país es bastante crítica. Hoy justamente hablábamos con el economista Fausto Ortiz. La gobernabilidad se le va a hacer un poco compleja al presidente de la República porque si bien es cierto, él tiene una mayoría en este momento con 1 o 2 votos y hay días que esos 2 votos no están porque los otros no están de acuerdo por tal cosa. Bueno, en fin, esto podría traerle algún tipo de consecuencias más adelante. Esperemos que la gobernabilidad se dé con todos los bloques, ¿no? Que no solamente los que están haciendo una mayoría en este momento sea parte de esa gobernabilidad, sino que también se sumen todos, porque si al gobierno le va bien, a todos los ecuatorianos nos va a ir bien, doctor Andino. Sin duda alguna, Jaime, creo que el inicio de un nuevo gobierno, de un nuevo periodo presidencial, independientemente de quienes hayan votado o hayan optado por otra opción política en la contienda electoral, me parece que implica el inicio de un periodo con nuevas expectativas, con renovadas ilusiones y sin duda alguna con esperanza, mucho más pues si es que usted lo compara o lo contrasta con el periodo anterior del régimen del expresidente Moreno. Creo que todos lo que ansiábamos es que esta transición democrática, de ser posible, y si es que la Constitución así lo habría permitido, pues que se adelante unas semanas previas al 24 de mayo y que no esperemos hasta esta fecha, pero digamos, había que cumplir esta disposición constitucional, así se lo ha hecho y sin duda genera un aire de ilusión y al menos de expectativa, ¿no? De expectativa de que las cosas vayan de mejor manera, que se cumplan varios desafíos que tiene por delante el presidente electo y el primero y el fundamental, sin duda alguna, lograr inocular a la población ecuatoriana. Él ayer en su discurso de posesión se ratificó en lo que él planteó como oferta de campaña, inocular a aproximadamente 9 millones de personas durante los 100 primeros días de su gestión, una vara muy, muy alta la que él mismo se planteó. Esto implicaría, si mis matemáticas no me fallan, pues aproximadamente 90,000 vacunas diarias, lo cual implica todo un despliegue logístico, operativo, administrativo, de mucha responsabilidad, pero lo más importante, hay que garantizar que tengamos el número de vacunas adecuadas para efectivamente cumplir con este objetivo. Y por supuesto, todos los ecuatorianos y ecuatorianas coincidiremos en que este es probablemente este instante nuestro más grande objetivo, que nos vacunen a todos, evidentemente en orden de prioridades, el personal sanitario de primera línea, que aún al parecer existen profesionales de la salud que no han recibido la vacuna, nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, grupos de atención prioritaria, policías, militares, personal de limpieza de cada una de nuestras ciudades y cantones, y avanzar con este proceso. Y evidentemente la vacunación es la condición sine qua non, ineludible, para que se pueda cumplir o garantizar la reactivación económica del país. No se podrán generar fuentes de empleo, no se podrá reactivar el aparato productivo si es que no tenemos una población sana y protegida para que no se vea expuesta al contagio del virus. Bueno, yo soy optimista que sí se va a cumplir la propuesta de campaña del presidente Guillermo Lasso, que se va a vacunar los 9 millones de ecuatorianos o los 10 millones de ecuatorianos. Pero le pregunto a usted, si yo me voy al extremo, ¿qué puede pasar si él no cumple con esto? A ver, yo creo que hay dos escenarios hipotéticos. Bueno, hay más de dos, pero creo que dos de los que a mí al menos más vueltas me dan en la cabeza. A ver, por un lado me parece que, empecemos por el aspecto más positivo. Si es que el presidente de la República logra vacunar, incluso no a los 9 millones de ecuatorianos durante los 100 primeros días, sino a una gran cantidad, digamos, de este objetivo inicial que se ha planteado, me parece que expandiría su músculo político. Eso le permitiría legitimarse ante la opinión pública, porque sin duda alguna
independientemente de los afectos o desafectos ideológicos, creo que nadie estaría en contra o saldría a criticar si es que este logro se llega a materializar en la práctica. Entonces, creo que eso le daría mayor caudal político, social, legitimación ante la opinión pública, y en un posible escenario de conflicto político ante la Asamblea Nacional, si es que existe este famoso choque de trenes que siempre se habla desde la teoría política, si es que existe obstruccionismo por parte de una mayoría móvil, una mayoría inestable que existe en el Parlamento, me parece a mí que el presidente Lasso puede verse tentado a activar dos herramientas. Por un lado, si es que observa obstruccionismo y mira que la Asamblea no le da paso a sus iniciativas legislativas, podría convocar a un referéndum para que sea el propio pueblo el que se pronuncie sobre determinadas reformas en materia legal, ¿sí? O por el otro escenario, un hipotético caso mucho más extremo. Si es que el capital y el músculo político del presidente Lasso se ha incrementado de forma sostenida y esa asamblea, en cambio, se ha deslegitimado sistemática y rápidamente, capaz se ve tentado a activar el tema de la muerte cruzada, disolver la asamblea y que se convoquen a elecciones generales tanto para la asamblea como para presidente de la República, que él se vuelva a postular y con ese capital político intente reconfigurar el tablero político y por supuesto la Asamblea Nacional para tener, de ser el caso, una mayoría mucho más favorable hacia sus intereses y hacia su programa de gobierno. Ahora, el otro escenario, el que usted me planteó, digamos el más defectuoso o el menos aspirable para el gobierno del presidente Lasso, que tanto la asamblea le obstruya como él no logre cumplir con el objetivo de vacunar 9 millones de personas en los 100 primeros días y que de pronto el plan de vacunación no cumpla ni siquiera las expectativas mínimas de los ecuatorianos. Eso haría que se deslegitimen ambas funciones del Estado, entraríamos en un proceso de descrédito, de erosión del capital político con el que llega el presidente Lasso, y peor aún, si es que se toman malas decisiones como colegislador, igual como algo ya adelantó el ministro de Economía y Finanzas, que se pretende enviar una reforma tributaria a la Asamblea donde aparentemente la intención sería gravar con impuestos a aquellas personas que ganan más de $550 bajo el argumento de que representan a un 50% de la sociedad y serían considerados, pongo entre comillas porque yo discrepo absolutamente con este criterio, que quienes ganan más de $550 mensuales estarían dentro del grupo de las personas ricas de nuestro país. O pelucones. Digo, sí, bueno, por llamarlo de otra manera, si es que esto se da así, me parece que sería un error político que podría minar, digamos, la credibilidad e ir erosionando el capital político, la legitimidad ante la opinión pública del gobierno entrante. Yo creo que esas declaraciones fueron un poco desatinadas o salidas de contexto, pero yo creo que hay que evitar de hacer este tipo de declaraciones, o no sé si tal vez el ministro de Finanzas cree que la gente que gana $550 en realidad tiene plata. Hay que preguntarle a él cuánto gana, porque si $550 es plata para él, pues hay que preguntarle con cuánto vive. Pero bueno, en todo caso, pasemos a otro tema, doctor. Ayer fue el cambio de mando. Al final, no al final, casi al inicio, la mitad de la sesión, pues salió el presidente Moreno y la despedida dentro de la asamblea como que no le fue muy agradable al presidente o al expresidente Lenín Moreno. Cuando salió le gritaron algunas cosas que no le cayeron bien, me imagino, a él, y algunos celebraron. Efectivamente, pasó este tema de los pañuelos negros, que de alguna manera representaba en lo simbólico la forma en cómo terminó el gobierno de Moreno, ¿verdad? Un gobierno con niveles de credibilidad mínimos, números muy bajos, probablemente el presidente de la República que termina con los números más bajos en la historia de nuestro país, o al menos desde el retorno a la democracia, y eso sin duda alguna refleja la mala gestión. Y aquí yo quisiera citar algunos indicadores sacados del propio INEC, ¿verdad? Terminamos con una pobreza multidimensional del 40,2%, medido a diciembre del 2020.
terminamos con un desempleo a marzo del 2021 del 6,9%, es decir, casi del 7% el desempleo, con un empleo pleno apenas del 38% en hombres y del 27% en mujeres. Y una deuda pública que se ha contraído durante el gobierno de Moreno del 21,20%. Se aumentó la deuda pública en relación al tamaño del PIB, al tamaño de la economía. Y realmente son indicadores que reflejan lo desastroso de la gestión del expresidente de la República. Uno no podrá estar de acuerdo con las formas, con esto de los pañuelos. Algunos dirán, no, es exagerado, había que guardar ciertas cuestiones protocolarias, no era el instante preciso. Sí, podrán criticar, otros en cambio podrán estar a favor, pero ese grito que se escuchó en medio de la salida del presidente Moreno y que decía Moreno nunca más, realmente creo que es lo que muchos sentimos, ¿no? Es lo que muchos sentimos, lo que los llevamos dentro y evidentemente deja un contexto muy, muy difícil para el presidente entrante, para el presidente Guillermo Lasso. Uh-huh. Bueno, en el tema de fiscalización, yo creo que el gobierno que entra debe fiscalizar también a este gobierno, porque de alguna manera él ha dicho que no va a perseguir, pero tampoco hay que dejar en la impunidad muchos actos de corrupción que se han dado dentro de estos 4 años de gobierno. Hay muchas denuncias, no está claro el tema INAPAPER, hay una investigación, pero hasta el momento no sabemos cómo esté, en qué instancia está esa investigación, doctor. Bueno, el discurso ayer del presidente Lasso tuvo una frase que de alguna manera ya la soltó antes de hora Jaime Nebot. Esta frase de no vine a saciar el odio de pocos, sino a saciar el hambre de muchos. Una frase que desde lo emotivo, digamos, es potente, tiene una carga simbólica súper interesante y es una frase muy bien construida. Me parece que si es que esto se lleva a la práctica, sin duda es algo positivo, porque este país tiene que romper esa rueda de la polarización, ese enfrentamiento del correísmo, anticorreísmo, pero eso, por supuesto, y ahí sí recojo gran parte de lo que usted acabó de mencionar, Jaime, no significa tampoco impunidad para aquellos actos del gobierno saliente, en este caso el gobierno de Lenín Moreno, para que queden en el olvido y para que nadie los investigue, nadie los fiscalice. Solo respecto del plan de vacunación, me parece que queda una deuda latente, donde no se transparentó ni el proceso de adquisición de las vacunas, bajo qué condiciones, bajo qué parámetros, qué circunstancias se establecieron en ese contrato. Segundo, el famoso escándalo de los vacunados VIP o vacunados Gold. Difícilmente, creo yo, se sabrá quiénes a final de cuentas fueron beneficiarios en su totalidad de este tipo de privilegios, saltándose la fila para recibir la vacuna, y una serie de cuestiones más que podríamos enumerar. Usted mismo ha señalado este famoso caso de INAPAPERS, que reposa o duerme el sueño eterno de los justos, que Fiscalía, ahí sí, con poquísima prolijidad ha actuado, y quedó siempre un manto de duda y de falta de transparencia sobre lo que en verdad existía en esta situación. Existe también, por supuesto, la denuncia en Fiscalía por las violaciones a los derechos humanos en las protestas de octubre del 2019, otro tema que habrá que ver hasta dónde llega o si finalmente existe un olvido y un descuido intencionado para no investigar y para no procesar a los responsables de estos hechos. Ojalá se fiscalice, creo yo, no solo desde este gobierno, sino desde la asamblea entrante, porque no hay que olvidarse que hasta un año después, por ejemplo, se puede fiscalizar a los ministros que dejaron su cargo, que salieron del ejercicio de sus funciones y pueden ser objeto del control de la acción de gobierno y de la acción fiscalizadora por parte de los legisladores. Correcto. Bien, estamos dialogando con el doctor Mauro Andino, analista político. Doctor Andino, entrémonos con el tema de la Asamblea, el tema de la gobernabilidad que tendrá el próximo gobierno. Al inicio hablamos un poco del tema, pero hemos visto como ya hay ciertos fraccionamientos en la elección de las comisiones, que prácticamente algunos asambleístas fueron forzados a votar por algunos miembros de ciertas comisiones, e incluso hubo llantos dentro de la Asamblea. Prácticamente esta mayoría que existe en este momento en la Asamblea, yo creería, como en algún momento escuchaba a alguien que decía, está pegada con baba, no con brujita.
Efectivamente, yo recojo y suscribo esa frase y la subrayo ahí letra por letra. Es una mayoría muy frágil, muy débil, carece de consistencia. Fíjese usted que solo para elegir autoridades esto prácticamente tuvo que consumarse en 2 días, no había los votos. Posteriormente, para conformar las comisiones especializadas permanentes, también tuvo varios bloqueos, falta de acuerdo, de consenso a la interna de la Asamblea Nacional, y en lo posterior, para designar los presidentes y presidentas de esas comisiones especializadas permanentes, igual, la confrontación, la polémica, la discordia no ha estado exenta de esta decisión. Es una mayoría que se sostiene, creo yo, sobre la base de la coyuntura, sobre la base del tema específico, y eso me parece no le permitirá ni al presidente Guillermo Lasso ni a los propios legisladores tener una mira de mediano y largo alcance. Es decir, al ser una mayoría muy, muy frágil, no podrán ellos plantearse objetivos en el mediano y largo plazo porque estarán actuando bajo un esquema bomberil, por llamarlo de alguna manera. Es decir, se genera determinado incendio, tratarán de apagarlo en ese momento, se genera determinado tema coyuntural y sobre la base de esa cuestión específica, concreta del momento que atraviesen, se constituirán determinadas mayorías. Creo que estamos asistiendo a un escenario de mayorías móviles nuevamente. Eso también es peligroso porque eso da pie al transfugismo político o lo que se conoce popularmente como el camisetazo. De hecho, ya algunos asambleístas, nuevamente veía que otro asambleísta de Izquierda Democrática, días atrás, también había renunciado a su bloque. Me parece que ya son 2 o 3 asambleístas de Izquierda Democrática que salieron de este partido. También en su momento salió alguien de Pachacutic, sin olvidar el caso del asambleísta Ron del Partido Social Cristiano. Es decir, esto también genera inestabilidad en los bloques partidarios y evidentemente genera afecciones al sistema de partidos por esta cuestión del transfugismo. Creo que será compleja la relación ejecutivo-legislativo. Hay que ver qué envía en esta iniciativa que adelantó el ministro de Economía y Finanzas, esta famosa reforma tributaria. Fíjese usted que en esa comisión de lo tributario y régimen económico existen también complicaciones. Eligieron en un momento como presidenta a una asambleísta de Pachacuti, en desmedro de los intereses del asambleísta Diego Ordóñez, que es del bloque de Creo, y sacaron un comunicado desde la asamblea, un comunicado bien básico, poco fundamentado y absolutamente equivocado, indicando desde el Departamento de Comunicación de la Asamblea que ha sido o se han violado ciertos procedimientos y que ha adolecido de legalidad en la designación de esta asambleísta de Pachacuti como presidenta de la comisión. Es decir, propiciando un escenario como para que pueda ser designado probablemente en una nueva elección el asambleísta Ordóñez, cuando esto no permite la ley de la función legislativa, mucho menos con un simple comunicado por parte del departamento, valga la redundancia, de comunicación de la Asamblea Nacional. Y peor aún, cuando el artículo 23, si la memoria no me falla, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que el legislador que convocó a esa primera sesión para designar autoridades de la comisión no puede suspender por ningún motivo la sesión. Y eso es lo que efectivamente cometió Diego Ordóñez. Suspendió sin motivo alguno cuando la ley no le permite esa sesión. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenía los votos para ser designado como presidente. Entonces, fíjese usted, ahí ya se observa una tensión de enormes consecuencias políticas para el Ejecutivo, porque a esa comisión donde está en conflicto la presidencia es donde tendrá que tramitarse probablemente esa reforma tributaria. Uh-huh. Eso demuestra, como lo decía hace un momento, que esta mayoría no va a ser una mayoría estable, va a ser una mayoría móvil. En cualquier momento puede haber algún rompimiento y yo, desde mi criterio como periodista, pienso que mejor le hubiese ido con la alianza entre Social Cristiano y UNES, porque de alguna manera son bloques más sólidos. Usted sabe que Pachacuti, que es un bloque que tiene su línea de izquierda progresista, y de repente cuando ellos tengan que aprobar alguna ley que les envíe el Ejecutivo y esa ley tal vez no vaya acorde a los intereses progresistas de Pachacuti, seguramente no le van a dar la mayoría.
eso va a pasar en la Asamblea, en cualquier momento va a ocurrir. Y ellos tienen en agenda incluso el tema este de la derogatoria de la ley humanitaria, ley que la apoyó, que la votó, creo, con algunos apoyos de Pachacutic también, doctor. Efectivamente, Jaime, ya yo quisiera mencionar algunos elementos que me parece son claves dentro de, digamos, de esta ruptura que se dio con el Partido Social Cristiano, básicamente. Digo yo, común es que se haya generado digamos, este incumplimiento de la palabra, creo que finalmente no termina por afectar una relación que históricamente nunca existió en términos políticos. Digamos, esto obedecía a algo más coyuntural y algo puntual para designar autoridades. Pero que tú rompas con tu aliado natural desde lo ideológico, desde lo político, desde lo económico, me parece que es un error que probablemente hoy no se magnifica en el inicio del periodo gubernamental. ¿Por qué? Porque pues como todo inicio de un nuevo periodo, pues están en plena luna de miel, ¿verdad? El inicio de un nuevo mandato sin duda alguna hace que usted lo haga bajo este esquema de esperanza, de ilusión, de expectativas. Entonces, digamos, uno podría decir, solo el tiempo dirá qué tanto le va a costar o cuál va a ser la factura real que tenga el ejecutivo de Guillermo Lasso por haber roto esta alianza. Y yo creo que sí le va a pasar una factura. Mucho más cuando tú rompes con el aliado con el que llegaste a Carondelet y finalmente tu aliado sabe no solo tus virtudes, pues, sino que al ser tu aliado probablemente también sabe tus defectos más allá de lo que saben tus adversarios, porque quién sabe hasta sabe ciertos secretos tuyos, ¿verdad? Y esto no quiero decirlo en una perspectiva de agorero del desastre, ni mucho Eso es como menos. un Pero matrimonio, doctor. exacto, porque había una relación de confianza, pues hicieron campaña juntos, en términos políticos, electorales, se respaldaron mutuamente. Entonces, es mucho más peligroso tenerle de adversario a tu ex aliado natural que radicalizar por último, digamos, esa distancia o ese enfrentamiento político con alguien que históricamente siempre fue tu adversario. Entonces yo creo que al final del día sí le va a pasar una factura grande el haber roto con el Partido Social Cristiano. Y esta alianza con Pachacuti en este momento igual se ve, digamos, como que muy propicia. El discurso ayer de Guadalupe Llori, de hecho, si usted analiza varios elementos que ella mencionó, tuvo palabras y el lenguaje desde lo simbólico muy, muy cercano a Creo y a Guillermo Lasso. De hecho, Guadalupe Llore mencionó en algunos momentos las palabras del reencuentro, de la unidad, en fin, que digamos han sido los ejes centrales de la narrativa discursiva de Guillermo Lasso. Pero creo que una cosa es la retórica, el marco discursivo que uno prepara para un acto de posesión, y otra muy distinta es ya trasladar esos hechos a la gestión de gobierno y a la ejecución de políticas públicas o a la aprobación de leyes en el Parlamento, porque ahí es donde se ve la diferencia o se ven los matices y las distancias ideológicas. Y un tema puntual, por ejemplo, será bien difícil para Pachacuti aceptar, por ejemplo, que este gobierno reproduzca y amplíe las políticas extractivistas para extraer más petróleo, para concesionar más canteras, para explotar más minas, es decir, fortalecer el tema de la minería, que han sido cuestiones que desde el discurso, al menos desde el discurso, han sido muy cuestionadas y rechazadas por Pachacuti porque han tenido más bien una narrativa mucho más ambientalista, más ecologista. U otra cuestión que ayer la mencionó en el discurso el presidente Lasso. Él dijo igual una frase que él siempre la venía repitiendo, ¿no? Desde hace 4 o 5 años atrás. Más de Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, palabras más, palabras menos. Y ahí hizo referencia a la Alianza del Pacífico. Dijo que está apuntando hacia eso. Pero eso también implicaría la firma de un tratado o de un acuerdo comercial que tendría que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional para que pueda ser ratificado por el Estado ecuatoriano. ¿Habrá los 70 votos para eso? Pachacuti dará sus votos para eso, tomando en consideración que desde lo ideológico, generalmente el movimiento indígena Pachacuti se han opuesto históricamente a los tratados de libre comercio y tomando en consideración que el voto del movimiento indígena de Pachacuti está básicamente afincado en la Sierra Centro o a lo largo de la sierra y muy probablemente algunos expertos han señalado ya de antemano
que la firma de un tratado de libre comercio podría afectar en un hipotético caso principalmente a los productores de la sierra. Entonces, fíjese usted cómo pueden ir aflorando estas tensiones y estas contradicciones en esta alianza que, reitero, es frágil y no la observo consistente. Pero ahí tal vez se uniría el Partido Social Cristiano porque ellos siempre van a estar de acuerdo con el tema de tratados de libre comercio, aunque el bloque de UNES no. Si usted suma UNES y Pachacuti, ya tienen mayoría absoluta. Si usted suma solo Pachacuti y UNES, ya tienen mayoría absoluta. Entonces, es complejo el panorama. 49 de UNES más 26 que quedaron, me parece, de Pachacuti, 26. ¿Verdad? Fíjese usted, tienen, corríjame las matemáticas, ahí, 75, ¿verdad? 75 legisladores, exactamente. Tienen 75 legisladores, tienen mayoría absoluta, como para no ratificar el tratado. Entonces, es compleja la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Y vea, obstruccionismo político en nuestro país no es algo nuevo. Históricamente ha existido, desde el gobierno de Roldós, pasando por cuando se peleó con Don Buca y le dejó sin mayoría, el gobierno de Febres Cordero, el gobierno del doctor Borja, en fin, la mayoría de gobiernos han sufrido de obstruccionismo político porque han carecido de una mayoría en el Parlamento. Y ahí es cuando se ven tentados los presidentes de turno a activar los resortes institucionales que tienen cerca de ellos. Por ejemplo, el diseño y la ejecución del presupuesto general del Estado con los asambleístas independientes, que generalmente provienen de movimientos locales, sobre la base de transferencias presupuestarias o ejecución de obras en conjunto con otros niveles de gobierno, con el alcalde que le auspició a ese asambleísta, con el prefecto que le auspició a ese otro asambleísta, tratar, digamos, de alguna manera de atraer a ese legislador, o sobre la base del cogobierno en los territorios, porque el Ejecutivo maneja la administración pública y por supuesto eso deviene en manejar la desconcentración de ese aparataje público, gobernaciones, coordinaciones zonales, direcciones distritales, todo el aparato público. Y para intentar tener esos legisladores de su lado, se pueden ver tentados a distribuir poder en los territorios o distribuir cargos para tratar de sostener esa mayoría. Y eso es peligroso, porque ahí entra nuevamente a replicar esas prácticas políticas del reparto, del chantaje, que han sido muy, muy cuestionadas por la opinión pública. En realidad, lo que usted dice es una verdad de lo que podría darse en un escenario de que todo esto cambie. Esta mayoría que tiene el gobierno en cualquier momento no va a ser mayoría, tal vez podría ser una minoría. Sabemos que desde el mismo bloque de Pachacutic hay cierta resistencia de muchos asambleístas que no están de acuerdo, pero que están en este momento por el apoyo que se dio hasta elegir a las autoridades de la asamblea. Hay que ver qué pasa después de lo que se eligió ya en la asamblea, de las nuevas autoridades. En fin, hay que ver si esa mayoría va a seguir así. Ya hemos visto como Yacu Pérez, el mismo Yacu Pérez ya se abrió de Pachacutic, ya renunció a Pachacutic y hemos visto algunos otros líderes indígenas que están tomando otras posiciones, doctor. Y cumplió su palabra Yacu Pérez, ¿no? Y con profunda honestidad política e intelectual, hay que reconocer eso. Yo sinceramente dudaba de que consume esto de desafiliarse de Pachacuti cuando él lo amenazó, si es que se generaba un acuerdo o con Creo o con UNES, pero con absoluta sinceridad, honró su palabra y se desafilió de Pachacuti. Y fíjese usted aquí, permíteme hacer una pequeña digresión, ¿no? Poco o nada le dieron cobertura a esa desafiliación de Yacu Pérez los grandes medios hegemónicos, ¿no? Así un espacio muy, muy chiquito, y cuando estuvo a punto, en cambio, de pasar a la segunda vuelta y se decía que era el único actor político con serias posibilidades de ganarle al candidato del correísmo, pues había todo un despliegue mediático para darle espacio, pero ahora que se desafilió, si usted se fija, pues poco o nada le dieron espacio a Yacu Pérez. Y lo de Pachacuti, lo que usted señalaba, Jaime, apenas se dio la designación de autoridades de la Asamblea, salió Salvador Quispe y dijo al medio de comunicación oficial de la Asamblea Nacional, a la televisión legislativa, que no existía ningún acuerdo, ninguna alianza con Creo y con el Ejecutivo de Guillermo Lasso.
y que esa decisión de designar a Guadalupe Llori y a los miembros del CAL obedecía a un tema estrictamente coyuntural, que era para destrabar la designación de autoridades. Entonces eso, de alguna manera, ya evidencia que existen muchas distancias. De hecho, en Twitter, el propio Salvador Quispe hace un par de días atrás, me parece que fue el día de ayer ya se pronunció en contra de las declaraciones que hizo el presidente Guillermo Lasso en este foro por la democracia, donde estuvo Aznar, Pablo Casado de España, Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, digamos, toda la élite de la derecha iberoamericana. Ahí tuiteó Salvador Quispe y señaló que él se opondrá o que no darán paso o están en contra de este tema de privatizar CNT, de la venta del Banco del Pacífico, de la concesión de las carreteras, en fin, de estos aspectos que mencionó justamente en este foro el presidente Guillermo Lasso. Pregunto yo a usted, ¿cómo van a hacer para llamar a juicio político a los miembros del CNE? Porque ese fue parte de una propuesta de campaña de todos los de Pachacuti, que ellos estaban pensando en llamar a juicio político a los miembros del CNE, porque supuestamente pues a Yacu Pérez lo dejaron fuera porque hubo algo medio sospechoso dentro de todo. Ahora, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo le responden a sus mismos partidarios? Esta me parece una muy buena pregunta, porque creo que el escenario para el CNE cambia desde el día de ayer por esta expresión del presidente de la República cuando le compromete a la presidenta del CNE a que les ayude en el despliegue logístico operativo para cumplir con el plan de vacunación. Y digo, ¿por qué cambia el escenario para el CNE? Porque pues evidentemente, si es que el Consejo Nacional Electoral ayuda al gobierno nacional y de forma particular al Ministerio de Salud Pública para cumplir con un plan de vacunación eficiente, efectivo, rápido, sería pues hasta contraproducente desde lo político que alguien salga en la asamblea y diga hay que bajarnos mediante juicio político a los miembros del CNE, ¿verdad? Porque incluso políticamente puede ser contraproducente pues contra esos actores, porque de alguna manera esta es una oportunidad que les brinda el presidente Guillermo Lasso para que se legitimen ante la ciudadanía, ayudando en la ejecución del plan de vacunación. Entonces hasta puede ser mal visto por parte de la opinión pública que salga un asambleísta y diga hay que censurar y destituir a los consejeros del CNE. Y alguien del otro lado va a decir, pues incluso hasta no con pocas razones, va a decir, oiga, pero espérese un ratito, pues ¿cómo les va a censurar este rato si los señores, las señoras del CNE están ayudando este rato a la ejecución del plan de vacunación, que es lo más importante? Y ciertamente lo es lo más urgente. Entonces, me parece que lo de ayer es un pase, es un centro para hablar en clave o en argot futbolero, es un centro que le pega Guillermo Lasso a Diana Tamaín para que trate de definir dentro del área y eso les permita legitimarse y sostenerse en el espacio que está en este momento. Y me parece que pecó Asamblea Guadalupe Llori, pagó derecho de piso porque en sus primeras intervenciones, creo que fue en Teleamazonas, su primera entrevista en un canal nacional, ella se adelantó y dijo que iban a proceder con el juicio político en contra de los consejeros y consejeras del CNE y no dio demasiados argumentos. Ahí abro comillas tratando de parafrasear lo que ella dijo. Lo que pudo señalar es que tenían un gran dolor en el corazón por lo que había pasado en contra de Yacu Pérez, cierro comillas, es decir, no argumentó del todo y se vio ciertas carencias respecto del por qué se quería censurar y destituir. Más allá de que razones para destituirlos, vea, nos faltaría tiempo, solo un programa entero podríamos hacer para analizar los errores y horrores que cometió el Consejo Nacional Electoral y que con usted lo conversamos durante todo el proceso de campaña, estimado Jaime. No, en Pero realidad... es complejo, pues cierro solo con esto, porque se necesitan 91 votos, Jaime, se necesitan 91 votos, eso tiene que saber la gente. Para otras autoridades se necesita mayoría absoluta, 70 votos, pero para la función electoral, CNE y TCE, para ministros de Estado y para miembros del Consejo de la Judicatura, el 131 de la Constitución establece que se necesita mayoría calificada, 91 votos, y yo le veo bien complejo que eso se llegue a alcanzar después de lo de ayer.
porque el presidente Lasso, repito, le lanzó un centro, un pase gol a la presidenta del CNE para que quede bien y se legitime ante la opinión pública. Definitivamente, yo creo que se les va a ser muy cuesta arriba poder tener esa mayoría. En este momento no sé cuál sería la posición de Guadalupe Llori, el momento de que sus mismos coidearios le exijan que tienen que llamar a juicio político o que tienen que llamar a juicio político a los miembros del CNE. ¿Qué respuesta le dará si no tienen los votos? Eso es lo complejo, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Yo creo que con usted siempre hablamos de cosas interesantes en el tema político y vamos a seguir conversando más adelante aquí en este espacio. Muchas gracias, estimado Jaime, y el gusto siempre será mío de poder conversar con usted y por supuesto con todos quienes nos han mirado y escuchado. Un abrazo. Gracias al doctor Mauro Andino, analista político aquí en el programa Los Especialistas.